Bienvenidos a su podcast Conversemos. Estamos en una nueva entrega en donde vamos a hablar con personajes relevantes del sector público, institucional y social. Como siempre, les saluda Sergio Solís, su comunicador favorito, en esta entrega para hablar sobre un tema sumamente interesante. Sin embargo, antes de eso, porque aquí traemos personas formadas académicamente, personas que tienen una gran trayectoria. Y es por esto que hoy tenemos una invitada muy, pero muy especial. Estamos hablando de Lucía Vázquez Espínola, una mujer que tiene muchos años trabajando, que es una ciudadana ejemplar, pero también cabe resaltar de que es directora de la Dirección de Educación Especial del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Bienvenida, Lucía. ¿Cómo se siente? Muy bien, Sergio. Muchas gracias. Estamos aquí para comentar sobre lo que estamos realizando en la Dirección de Educación Especial. Perfecto. Mire qué bien, porque detrás de cámaras estuve conversando con usted y pude nutrirme mucho de su conocimiento y experiencia. Y vamos a empezar con algo sencillo, su vocación y su propósito. De manera que yo le pregunto, Lucía, ¿en qué momento descubre que su camino estaría vinculado a la educación y especialmente a la educación especial? Primero me gustaba la educación desde pequeña, aunque tengo otras carreras que me vincularon al sector privado. Pero la parte educativa la comencé a aplicar en 2 colegios privados mientras estaba en la universidad. Inclusive pagaba mis estudios impartiendo docencia. ¿Qué pasa cuando cambio hacia la educación inclusiva? Mi tercer hijo de 13, el último, tiene el diagnóstico de autismo. Wow. Y eso hace que toda la experiencia del sector privado yo la cambiara para la educación. Comprendo. Para buscar los apoyos que él requería y sobre todo saber hacer una planificación bajo un diseño universal de los aprendizajes en donde él pudiera aprender en igualdad de oportunidades con los demás estudiantes. Comprendo, fue un proceso de transición totalmente, fue un cambio radical para usted. Sí. Yo vi como propósito de qué le sirve a uno tener muchas carreras, tener bienes, incluso algunas cosas relevantes como los ingresos, si no puede ayudar a tu hijo. Entonces yo decidí ayudar a mi hijo y con el tiempo, eso mismo, cuando fueron preparándose programas, entrenamientos, me llevó a la Dirección de Educación Especial. Un mensaje muy bonito y una trayectoria también bastante bonita. Y en correlación a esto, quiero preguntarle sobre la neurociencia y la educación, porque también estuvimos hablando un poquito detrás de cámaras. Usted cuenta con un doctorado en neurociencia cognitiva y entonces le quiero hacer la pregunta, ¿cómo influye la neurociencia en la manera en que hoy entendemos la enseñanza y el aprendizaje inclusivo, especialmente en el aprendizaje inclusivo? Muchísimo incide, sobre todo la creatividad, la forma en que los niños aprenden. En la neurociencia nos hemos dado cuenta que ningún niño aprende igual a otro. Por lo tanto, eso requiere adaptaciones hacia la necesidad de cada estudiante. El ejemplo con mi hijo requiere apoyos específicos. Pero ¿qué pasa? Hay una cantidad de estudiantes a nivel nacional que requieren diferentes tipos de apoyo y por eso nos aferramos a los conocimientos de la neurociencia, lo que ha impulsado nuevas formas de aprender, nuevas formas de enseñar y sobre todo la creatividad, el dinamismo que debe tener un docente basado en su vocación para que pueda comprender la necesidad del estudiante. Todo lo que es el cerebro, la mente, es necesario comprenderlo para poder ayudar eficazmente que ese niño en la escuela pueda aprender y sobre todo esa articulación con las familias para que el trabajo que se hace en la escuela se continúe en el hogar y viceversa. Y eso nos va a ayudar a hacer un cierre específico de lo que ese niño necesita para mejorar la calidad de sus servicios en el aprendizaje en la escuela. Mire qué bien que mencionó sobre que no todos los estudiantes, no todos los niños son iguales, de manera que todos funcionan de manera distinta. Entonces, esto usted lo vio a través de su experiencia y formación en lo que es la neurociencia cognitiva. En este mismo orden, quiero hacerle la pregunta sobre estos desafíos, porque existe una cultura de, o existía anteriormente, esta cultura de, todos los estudiantes se deben regir por un mismo o una misma metodología de estudio. Eso ha cambiado porque los estudios los han demostrado. Y entonces, como directora de educación especial, desde su cargo, ¿cuál ha sido el mayor desafío al impulsar una cultura de inclusión dentro del sistema educativo dominicano?
En principio, las normativas. Hay muchas cosas escritas, pero que se haga realidad lo del papel en la escuela. Llevar a la práctica esa realidad de la educación inclusiva requirió mucho esfuerzo. Primero, la comprensión a nivel de las áreas. Estoy hablando de primero en el MINER, después en las regionales y luego en los distritos educativos para poder llegar a las escuelas. No es tener un niño allí para que cumpla un horario, es que cada niño de ese requiere unas atenciones específicas para poder aprender. ¿Qué ocurre con los diferentes tipos de discapacidades que tenemos? O sea, nosotros tenemos niños con autismo, otros con discapacidad intelectual, niños ciegos, niños sordos, también niños que utilizan sillas de ruedas, o sea, que tienen diferentes trastornos e inclusive tenemos una población que ahora hemos identificado con altas capacidades intelectuales. Increíble. Y eso también requiere no solo un currículo oficial, requiere unas adecuaciones para que se pueda ayudar a ese estudiante y no tenga un vacío que le obligue a salir del sistema. La intención nuestra es que permanezca, aprenda y que se desarrolle eficazmente, sobre todo con su autonomía. Un niño con autismo que tenga una buena autonomía, un control de todas sus, lo que son las diferentes conductas que puede tener disruptiva, nosotros apuntamos a una articulación con diferentes entidades, no solo la escuela, sino también el Sistema Nacional de Salud, Ministerio de Salud Pública, para poder apoyar primero la parte esencial, que es la salud, y luego llevarlo a la escuela para que pueda aprender. Mira que bien, que poco a poco se va generando conciencia progresivamente a través de los cambios institucionales y las transformaciones culturales. Y quiero que me hable ahora sobre la Ordenanza 05-2024. Quiero que me hable sobre eso porque anteriormente, detrás de cámaras, estuvimos hablando un poco, pero quiero que la gente conozca más sobre eso. Eso ha sido un salto gigantesco en el Ministerio de Educación. En el 2024 propusimos al Consejo Nacional de Educación esa ordenanza y fue aprobada. Fue un trabajo muy continuo con el apoyo de UNICEF, donde los técnicos y nuestra dirección, con técnicos nacionales, también socializando con las regionales y los distritos, construimos ese indicativo tan especial donde los niveles inicial, primario y secundario, en su artículo 3, la ordenanza dice que ellos deben asumir la educación inclusiva. O sea, no solo debe ser educación especial, son los niveles que deben asumir la inclusión de estos estudiantes en los diferentes centros educativos. ¿Qué requiere eso de nosotros? Unos buenos programas, entrenamiento a los docentes y sobre todo una planificación basada en el diseño universal de los aprendizajes, porque muchos pueden aprender juntos y aquellos que no puedan aprender juntos, que por alguna razón que tienen una discapacidad, un nivel 3, que le decíamos discapacidad severa, aquellos requieren adecuaciones curriculares muy específicas. Por ejemplo, la población con sordoceguera y discapacidades múltiples requieren una planificación muy de cerca con las familias, entrenamiento a los docentes, así como los demás requieren diferentes apoyos. Por ejemplo, nosotros tenemos un Centro Nacional de Recursos donde hacemos las adaptaciones de los materiales para los niños ciegos o discapacidad visual. Estos tienen una traducción al braille, carpeta sensoperceptiva para que esos niños puedan aprender. Los niños sordos requieren también el apoyo de un intérprete para poder comunicarse entre él, el docente, el niño y las familias, y que ese estudio que se está haciendo con ellos para hacer las adecuaciones se comprenda y que el niño sordo pueda entender qué están aprendiendo los demás en el aula. Entonces, todo eso lo hemos hecho a través de la Dirección de Educación Especial. Para que haya esta fluidez en la comunicación efectiva, correcto, entre el docente, el estudiante, el niño y las familias. Mire, también quiero preguntar en cuanto a lo que son estos desafíos. Estuvimos hablando sobre la cultura de la inclusión y todo eso. El Plan Horizonte 2034. Quiero que hablemos sobre esto porque más allá de lo universal y bonito que puede llegar a ser la inclusión, cabe resaltar de que hay batallas y desafíos y hay que luchar contra ellos para generar conciencia poco a poco. Entonces, ¿cómo se garantiza que la inclusión no sea un tema aislado, sino transversal en toda la estrategia educativa? Precisamente en todo lo que fue la mesa número 6 en el desarrollo del Plan Horizonte 2434,
Allí se hizo un levantamiento, lo que llamamos árbol de problemas. En toda la geografía nacional hubo consultas de diferentes actores, las ASFL, o sea, fundaciones sin fines de lucro, sí, el mismo personal educativo, los directores, los docentes y los técnicos. Y allí, con ese árbol de problemas, pudimos identificar las reales necesidades de estos estudiantes. ¿Qué conlleva para la educación inclusiva? La planificación adecuada para que esos niños puedan incursionar, o sea, transitar desde una educación especial a una educación inclusiva. Y todo ese trabajo de tránsito requiere comprensión, no solo de nosotros como técnicos, sino también los docentes, las familias, perder el miedo de que un niño como ellos puede aprender, o sea, dejar de tener ese estigma de que no aprenden. Sí. Ellos sí aprenden. Ahora, cada uno de ellos tiene habilidades específicas. Algunos se desarrollan, inclusive hemos encontrado altas capacidades en niños con autismo. Y eso también es sorprendente, sí. Y a la vez esperanzador de que ellos tienen primero el derecho, tienen la oportunidad y tienen los apoyos desde el Ministerio de Educación para que puedan llegar a tener una vida adulta más aceptable en la sociedad, porque eso requiere también una sensibilización. Es muy importante. Incluso yo creo que los términos correctos, oportunidades, derechos y garantía por parte de instituciones públicas, como por ejemplo el Ministerio de Educación, para que contribuya positivamente a lo que es el cambio de esta cultura aislada de lo que queremos realmente implementar. Educación como derecho. Vamos a hablar sobre esto. Desde su experiencia, ¿qué significa realmente garantizar el derecho a la educación para las personas con discapacidad? Lo primero, que hay una ley, la ley 513. Nosotros tenemos que cumplir con esa ley. Y la Ley General de Educación, la Carta Magna también de la Constitución habla de que todos los niños deben aprender, tienen el mismo derecho. Entonces, ¿dónde está la esencia de nuestra labor? Es lograr que se cumpla el derecho que tiene ese niño a la educación, ayudándolo con los apoyos que requiere y con los entrenamientos a nivel general, toda la formación que se necesita para comprender que todos los entornos deben estar adaptados a esos niños. No el niño al entorno. De hecho, lo que hay que adaptar es el aula, adaptar la infraestructura, adaptar los contenidos curriculares para que el niño pueda aprender en igualdad de oportunidades. Y eso es lo que se llama cumplir con los derechos de estos estudiantes. No, perfecto. Y ya estamos casi cerrando porque mire, usted nos ha dado un real banquete en todo lo que tiene que ver con la educación especial. Pero quiero ir un poco más a lo personal. Quiero ir a usted de aquí a unos años en cuanto a lo que es la vida profesional. Entonces, más allá de títulos y cargos, su experiencia en su formación académica y su trayectoria profesional, ¿cuál considera que ha sido el logro más significativo de su trayectoria profesional? Oye, primero lograr tener estadísticas que ni siquiera el censo las tiene. Nosotros desarrollamos una aplicación en la Dirección de Educación Especial, la cual se incorporó en apoyo del CIGER, y esto ha sido la clave esencial, saber dónde están, quiénes son, y luego con ese diagnóstico saber sus necesidades. Eso nos ha permitido hacer una mejor planificación y sobre todo los recursos que nos asignan en el POA lo podemos distribuir de acuerdo a las necesidades de esos estudiantes y en las regionales y distritos que ellos están. Esa formación docente que permite que aquel estudiante reciba los servicios, yo creo que es lo mejor que hemos logrado. ¿Usted se siente satisfactoria después de haber cumplido con todo ese rol que ha aportado de manera positiva a lo que es la educación en la República Dominicana? ¿Y usted considera que hay una brecha de desigualdad entre estudiantes que son, digamos, con capacidades o condiciones diferentes a lo que están implementados en el sistema educativo dominicano? Claro que sí, todavía seguimos con los temas de las adecuaciones de infraestructura escolar. En edificios que ya tienen muchos años se nos hace un poco difícil hacer esas adaptaciones, en lo cual nosotros lo que hacemos es le buscamos, como decimos en el Cibao, la vuelta, bajamos del curso al primer piso, pero en los edificios nuevos sí se está contemplando la accesibilidad universal, que es lo que se requiere para que estos estudiantes puedan entrar sin ningún compromiso de una silla de rueda, que puedan entrar de manera en igualdad de condiciones. Igualdad de condiciones. Desde el acto cívico hasta su curso. O sea, sería lo interesante que eso fuera en todas las escuelas.
pero yo espero en Dios que sí, que a futuro ya podamos hablar de esa accesibilidad. O progresivamente ir cambiando y generando conciencia, como ha mencionado. Y si se trabaja arduamente desde la parte institucional como también por la parte poblacional, que es la sociedad dominicana, se puede lograr ese cambio que tanto queremos. Yo También, quiero agregarte ahí que ahora dígame, mismo se sí. creó en enero de 2026 un indicador del SISMAP. Del Eso SISMAP. sí, eso sí, Explique qué es el SISMAP realmente. sistema de monitoreo, o sea, de todo lo que es la calidad educativa. ¿Qué ocurre? Ese sistema ha exigido que se incorpore un indicador de inclusión. ¿Qué ocurre con este indicador? Todas las áreas debemos cumplir con que los niños sean incluidos, pero no solo incluirlo por decirlo, sino que reciban los apoyos que ellos requieren. Y también eso implica hacer informes continuos de los avances que hemos logrado con esos estudiantes. Es decir, tener como un registro de cómo ha mejorado este tema. Sistemático, y lograr sobre todo cumplir con ese indicador requiere un compromiso de todos. La escuela, como los docentes, las familias y nosotros como Dirección de Educación Especial. Me acuerda a una iniciativa impulsada por el ministro de Educación de la República Dominicana, el señor Luis Miguel de Camps, con la Mesa de los 5 Pilares, en donde la familia y la escuela trabajan de manera conjunta para que el estudiante se desarrolle de una manera correcta. De manera que voy a hacerle una pregunta un tanto personal en cuanto a su vida profesional. ¿Cuál considera usted que ha sido el valor más significativo, la aportación más importante de su trayectoria profesional, no solo en el Departamento de Dirección de Educación en el Ministerio, sino también en toda su trayectoria como profesional? Bueno, son muchas las cosas que yo siento que hemos hecho. Sin embargo, me gusta mucho decir que la articulación, no solo de la Dirección de Educación Especial, sino con los niveles, con las entidades importantes que tienen que ver con la educación especial, vamos a decir, que es el CONADIS, que es el Consejo Nacional de la Discapacidad, con el CAI, que también nosotros, como el decreto de ellos dice, que están para obtener los diagnósticos, las terapias y esos apoyos que necesitan esos estudiantes. El CONADIS pues nos ayuda con lo que es la certificación de la discapacidad y sobre todo la sensibilización a nivel nacional, entorno social y laboral, para que estos niños en la medida que van creciendo tengan también esa aceptación a nivel de trabajo y sobre todo con ese certificado de discapacidad, sí, esos estudiantes tienen una pensión que es poco, pero para muchos padres me han dicho que con eso compran los medicamentos. Increíble. Y cuando tú lo tienes fijo, pues ya resolviste parte de lo que ellos necesitan para poder aprender. No, excelente, excelente. O sea, yo creo que es una iniciativa sumamente interesante porque está ayudando directamente a estas personas con discapacidad. Y también, en cuanto a la parte institucional, usted está hablando sobre implementaciones, programas que ha impulsado el Departamento de Educación Especial, pero si usted está hablando a cámara y está diciéndole a la gente desde hoy qué cambio podemos hacer para que podamos generar conciencia en la gente al trato hacia las personas con discapacidad, ¿cuál sería ese consejo? Primero, a los padres que tengan fe y que lleven sus hijos a nuestras escuelas y que pidan el apoyo de las regionales, de los distritos y de la Dirección de Educación Especial para ayudarles a que su hijo sea incorporado en igualdad de oportunidades en los centros educativos. En algunos espacios que no haya y que encontremos algún niño que no está escolarizado, pues lo vamos a abrir y con esa oportunidad el niño va a tener inclusive el transporte, tiene también las adecuaciones curriculares necesarias para que pueda aprender, pero sobre todo la comprensión de estos niños y niñas. Y en la transición a la vida adulta y laboral, que también hemos hecho un programa, ya llevamos 17 aulas para esos jóvenes que han crecido y que no tenían un espacio. Y seguimos abriendo más espacios para que puedan llevar a sus hijos y que puedan tener calidad de vida, pero sobre todo calidad educativa. Excelente, hermosas palabras por su parte. Y ya para finalizar, ahora sí de verdad para finalizar, un mensaje final. ¿Qué mensaje le gustaría enviar a las familias y docentes que trabajan cada día por una educación más equitativa y humana? Darle más amor a sus hijos, más comprensión, permitirles que se desarrollen en las capacidades que ellos tienen. Aunque tengan algunas limitaciones, ellos pueden aprender. Y se lo garantizo, si todos en la misma unidad de criterios trabajamos por ellos,
por y para ellos vamos a lograr una educación inclusiva en la República Dominicana. Enhorabuena por esta magistral conferencia que tuvimos en el podcast Conversemos, de manera que no solo yo pude aprender muchísimo sobre educación inclusiva, sino que también ustedes pueden dejar en los comentarios o escribir en nuestras redes sociales sobre sus aportaciones y también por el gran trabajo que contribuyó nuestra invitada Lucía Vázquez, una mujer muy preparada con una gran trayectoria en lo que es el ámbito académico, profesional, pero también institucional. Pero más allá de eso, de manera personal, tengo que decir que la admiro muchísimo y que la veo como referente dentro del sector institucional y también por su humanismo, gracias, por esa empatía que tiene hacia los demás. Con esto hemos llegado a la parte final del podcast Conversemos. Yo soy Sergio Solís y nos vemos en una próxima entrega. Gracias.